Ok, vamos a empezar entonces ahora con el 1 Romano, capítulo 6, 1 Romano. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Ojo, lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Ojo aquí con esto. Te dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. O sea, Jesús llevó al extremo su enseñanza. Te dicen, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, él hablaba y muchas eran parábolas. La gente no la entendía. Más sin embargo, cuando él pone un ejemplo, se debía de haber entendido mejor que las palabras. Y el ejemplo era que por más que alguien te hiciera daño, tú no los hicieras culpables, tú no vieras culpabilidad ni en ellos ni en ti. Ese es el ejemplo extremo. Entonces el ejemplo te dice, yo no culpé aún estando en la cruz y ve el tipo de cosas que me hicieron. Entonces tú no culpes. Y vaya que no vas a estar en ninguna cruz, no vas a llegar a ese tipo de ejemplo extremista. Entonces dicen, si yo pude hacerlo, tú también puedes. La cuestión es no culpes, ¿sale? Y lógicamente no te culpes a ti mismo. Vamos a seguir, dice, cuando te dice en el párrafo 2.5, ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión, y de ese modo hacerla más firme, te está diciendo que cuando tú tienes una situación, recurras a Jesús o bien al Espíritu Santo para que te iluminen y veas esa situación desde la visión de Cristo, ¿sí? Que la puedas ver con los ojos del amor. Luego, dice en el 2.7, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta para hacer a tu vida, muy concreta que hacer a tu vida, a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si se te estuviese crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Ojo con eso, ojo con eso. Cuando nosotros nos estamos sintiendo separados, lógicamente, de Dios, separados de la forma de pensar del amor, o sea, Dios piensa de una manera, yo estoy pensando de otra. Esa es la separación. ¿Estamos? Dios está en el amor, yo estoy en el miedo. Eso es la separación.
Entonces, te dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. ¿Por qué te dice de que tú mismo te lo hiciste? Pues porque la calidad de tus pensamientos era lo que te estaba atrayendo eso. Entonces, como dijimos ahorita, si tú te sientes culpable por algo, entonces tú te estás atrayendo castigo porque interpretas que que la culpabilidad merece castigo. Entonces, te atraes castigos de diferentes eventos o personas y entonces tú nada más señalas que los demás te están haciendo. Pero no te has dado cuenta que tú has estado en una sensación de culpabilidad y que esa sensación de culpabilidad te está atrayendo situaciones de castigo. Te estás autocastigando a través de los demás. Ojo con la palabra. Te estás autocastigando a través de los demás. No te has dado cuenta que tú te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces, por eso te dicen, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Ok, vamos a verlo despacito. Es como una escalerita. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. ¿Vale? Entonces, una lleva a la otra. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Fíjate bien, te está hablando aparente. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios, y te lo ponen con mayúsculas, que se está refiriendo al Cristo, contra otro. Pero ¿cómo rayos crees que el Cristo va a estar agrediendo a otro Cristo? ¿Cómo es posible que una luz agreda a otra luz? Eso no existe, eso no puede ser. ¿Sale? Y Dios solamente creó la luz. Entonces, no hay tal agresión, no hay tal oscuridad. Dime, Flor. ¿Por la proyección? Es solamente una proyección, es una ilusión que nosotros hemos fabricado. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo sucede esto. Por ley de atracción lo entendemos más fácil. Todos somos amor y todos estamos al servicio de los demás. Ojo con la palabra servicio. No nos damos cuenta, pero somos servidores unos de otros, ¿sí? Así como somos maestros y alumnos unos de otros, también somos servidores unos de otros. Hay veces actúo como servidor y hay veces que actúo como servida. Se me dio, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento culpable, merezco castigo. Eso es lo que yo siento. Pero mi ego dice, es bastante ridículo porque su forma de pensar no va a permitir que ella agarre un látigo y se empiece a pegar ella misma. Pero puedo hacerlo, dice el ego, a través de otro. Hace la proyección a otro y el otro es el que viene y parece que es el que me está latigueando. ¿Sí? Entonces, el otro, que también es la luz, me viene a dar lo que yo creo que merezco. Yo estoy creyendo que merezco un castigo y alguien viene y me da de catorrazos. Y te dicen, ¿sabes que solamente actuó bajo tus órdenes? Y tú, achis, ¿cómo que yo le pedí
que me estuviera maltratando. Y te dicen, pues aunque no lo creas, así es como funciona. ¿Por qué? Porque tú has estado en una sensación de culpabilidad y crees que entonces mereces un castigo. Entonces se presenta por ahí algún ser amoroso que te dice, bueno, pues si tanto lo quieres, alguien tiene que dártelo, porque todos somos tus servidores. Y lo que estoy dándotelo es lo que tú estás pidiendo. Si tanto lo quieres, pues bueno, ahí te va. En ese momento la persona no sabe que está bajo tu servicio o está bajo tus órdenes. ¿Sí? El universo acomoda las cosas de tal manera que parece que viene de afuera sin ningún motivo, pero todo viene de adentro y viene desde el pensamiento de miedo que has estado manteniendo o el pensamiento de culpabilidad, etc. Esto está súper fuerte. No sé si se entendió bien. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok, entonces por eso es por lo que dice aquí. Dice en el 3.2, vamos a leerlo otra vez. Mejor desde el 3, empezando el párrafo 3. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. O sea, nosotros mismos nos estamos dañando a través de los demás sin darnos cuenta. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. O sea, estamos hablando, solo el cuerpo puede ser dañado. Tú eres espíritu y tú eres eterno. Tú eres la luz. Solo existe la luz. Entonces te dice, no cabe duda, ok, estamos de acuerdo, no cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo, puede matarlo. ¿Estamos? Dice, más sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, porque Dios no creó la destrucción, Dios creó la creación. Entonces te dicen, la palabra destrucción en sí es imposible, Dios no creó eso. Entonces, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Por lo tanto, si el cuerpo puede ser destruido, significa que el cuerpo no es real. Y si no es real, ¿para qué te enojas? Si el cuerpo no es real, ¿por qué te enojas? Porque sientes ira. ¿Sí más o menos se va captando la idea? Entonces te dicen, lo que pasa es que no has dejado de identificarte con que eres un cuerpo, quieres seguir creyendo que eres un cuerpo y que el hecho de que alguien maltrate tu cuerpo está justificado de que tú entres en la ira. Y te dice, eso no está justificado, porque para empezar, la persona te está dando lo que tú esperas ver ahí afuera, porque te has sentido que mereces el castigo. Entonces, después de que esa persona viene y te da lo que tú esperas de este mundo o de estas personas, luego todavía te enojas. Entonces te dicen, es un pide y se te dará, lo has estado pidiendo y se te está dando. Entonces ahí es donde dices, es que si tú entiendes cómo funciona todo esto, pues lógicamente que vas a decir, pues ya entendí, ni para qué me enojo, mejor cambio mis pensamientos. Dime, Blanca. Y por ejemplo, Cris, cuando es un niño, o sea, un adulto que le hace daño al cuerpo de un niño, que bueno, no es real tampoco, pero
ay, ¿cómo puede? O sea, porque de modo que el niño, sus pensamientos, cuando es un niño pequeño. Sí hay, o sea, estás hablando de que, acuérdate que el ego no empezó a partir de que nace el niño. El cuerpo empezó a partir de que nosotros creemos en, ¿cómo? Pues hazte cuenta de que te olvidas de quién eres. ¿Te acuerdas de cómo iba la escalerita? Primero te olvidas de quién eres. Entonces sientes que pierdes el conocimiento de quién eres en verdad. Al momento que tú pierdes ese conocimiento de quién eres, sientes que algo te falta y aparece la escasez. Y al momento que aparece la escasez, aparece el ego. Y después del ego aparece el cuerpo. Entonces el cuerpo no viene antes que el ego. Primero es el ego y luego viene el cuerpo. Entonces estás hablando que si una persona mayor está maltratando a un niño pequeño, el niño pequeño también trae sus miedos. ¿Sí me explico? Y lógicamente que la persona mayor también trae sus miedos. Entonces, ¿cuáles son las formas de creencia, de pensamiento que cada uno de ellos está cargando? Viene desde dentro. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en que, por ejemplo, el niño o el pequeño está desde el vientre escuchando las creencias de sus padres, las formas de pláticas, los programas de televisión que sus padres ven, etc. Y desde que está en el vientre, el niño ya está aprendiendo ciertas cosas de sus padres o de esta vida. Y digamos que se empieza a impregnar de ciertas creencias. Entonces, el ego no viene cuando ya eres adulto. O sea, el ego viene desde antes de que haya cuerpo. Por el ego está el cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es, cuando nosotros vemos algo así, también acuérdate que decía, cuando tú estés viendo debilidad, enfermedad, esto y lo otro, es porque también en ti falta la sensación de fortaleza. Entonces, acrecienta tu sensación de fortaleza y mándales fortaleza a ellos también. Acrecienta tu sensación de amor y mándales amor a ellos también. ¿Sí me explico? Más o menos. O sea, no se trata nada más de observarlo y quedarnos sin hacer nada. ¿Sabes qué? Ya lo observé y me voy a poner en concentración mayor a estar mandando bendiciones a esas personas. Y reconocerlas como que ellos también son la luz. Si algo o alguien más está proyectando esas cosas en esas dos personas, pues también es, haz de cuenta, algo que tú lo puedes entregar al Espíritu Santo. ¿Estamos? Flor, ¿me ibas a decir algo? No sé si fuiste tú. Sí, también Sandra. Yo lo que pensé ahorita es que, bueno, al final de las cuentas algunos somos servidores y otros somos servidos. Sí. Sí, entonces a lo mejor en el caso del bebé, pues igual, a lo mejor es servidor o a lo mejor es servido. Exactamente, sí, no sabemos. Sí, no sabemos. Entonces, la cuestión es un pide y se te dará, y según lo que esté pidiendo cada quien, el universo te lo va a mandar. ¿Sale? Triste realidad, ¿verdad? Entre comillas, pero así es como funciona. Entonces, esto es simplemente una especie de que esto te ayude a desear llegar a la verdad de quién eres. Okay. Pero aún así, como quieres una manifestación de mi mundo, iba yo a decir, es el mundo de ellos. No, pero ¿quién es el que lo está percibiendo? Yo soy la que estoy percibiendo esa situación. Entonces, las cuentas como quieres. A ver, otra vez, Florecita, porque sabes que yo creo que mi internet está aquí medio fallando. Sí, es que les decía que yo al principio pensé, bueno, es una manifestación del mundo de ellos. Y luego dije, no, porque yo soy la que lo estoy percibiendo. Entonces, al final de las cuentas, es una manifestación de mi pensamiento. Sí, digamos que a lo mejor no necesariamente tú lo estás proyectando, pero tú lo estás percibiendo. Más sin embargo, como todos estamos unidos y todos somos uno, tú puedes entregar esa situación al Espíritu Santo por ellos. ¿Sale?
Me decías que a lo mejor Sandra también tenía una pregunta, no estoy segura. Sí, dime, Sandra. Hola a todas. Les he compartido por ahí unos audios de 2 libros. Uno ya lo terminé, que se llama El plan de tu alma, y otro es El don de tu alma. Son personas como tú, canalizadoras, que ven diferentes situaciones en la vida y por qué el alma enfrenta esas situaciones de vida, y una de ellas es lo que Blanca acaba de decir, que lo acabo de escuchar hace como una semana o 2, y sí, son cosas a veces muy fuertes, y lo que explican ahí los canalizadores, que desde antes de nacer las almas pactaron, no por hacer daño físico, sino porque es el aprendizaje, la forma en que el alma va a aprender para trascender más rápido, que porque si fuera de otra forma, el alma tardaría más vidas en poder aprender. Entonces es algo tan doloroso que va a trascender muy rápido. Y muchas veces las almas que sufren, como el caso que ponía Alma, situaciones de abuso de adultos, ellos luego canalizan o ayudan a otras personas en situaciones así. Generalmente son personas que van a ir más adelante. Ok, vamos a hacer un... Pero no sé si es así. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acerca de esto, porque sí que muchas personas creen que a través del sacrificio, y ahorita acabamos de hablar del sacrificio, y te dicen, Dios no acepta el sacrificio, no lo aceptes tú. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer que a través del sacrificio voy a trascender ciertas cosas, te dicen, no creas en eso, Dios no está de acuerdo con eso, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es, cuando una persona está pasando por una situación así, más grande es su deseo de la verdad, más grande es su deseo de amor, más grande es su deseo de las cosas positivas en su vida, ¿sí me explico? Y que lógicamente es más la intensidad con la que está pidiendo el trascender esa situación. Entonces, como yo lo he aprendido hay veces que, entre comillas, la vida nos orilla o nos arrincona y dices tú, ¿sabes qué? Aunque sea una ventanita, necesito salirme de aquí por algún lado, ¿sí? Estás arrinconado, estás de cuenta entre la espada y la pared. Y estás en un punto en el que dices, ahora sí, lo que sea, voy a hacer lo que sea, pero esto ya se tiene que acabar, esto ya tiene que terminar, porque ya estoy hasta acá. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones de que ya es intenso, que dices tú, ya no lo puedo tolerar más, es cuando te rindes y empiezas a buscar la ayuda de Dios. Ya no tratas de hacerlo tú mismo. Ya no tratas de decir, lo que quiero es que alguien me dé justicia y que le pase lo que le tenga que pasar porque se lo merece el otro. No, ya llega un punto en que dices, ¿tú sabes qué? Que ya nada más salga de mi vida, pero que yo esté en paz. Que Dios lo bendiga, que ya le vaya todo bien, pero que yo ya esté en paz. O sea, ya no le estoy buscando una venganza, ya no estoy buscando esto, ya no estoy buscando otro. Ya nada más, mira, ¿sabes qué? Bendiciones para él y yo quiero estar en paz. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se te presenta la ayuda de Dios, en donde tú no estás buscando venganza, sino lo que tú estás buscando es paz y una buena relación con tus semejantes. No sé si me escuché porque como que se está... ¿Sí se oye? Ok. Es que como que se congela de repente. Entonces tenemos esto. Es importante que, por ejemplo, ahorita que nosotros hablábamos acerca del sacrificio y que ahorita Jesús también lo está utilizando, quedemos muy en claro que no es a través del sacrificio como uno trasciende las cosas. ¿Por qué? Porque
Un momentito. El sacrificio no está en la mente de Dios, ni en el plan de Dios para vosotros, para ninguno de vosotros. Es falso y es mentira que a través del sacrificio llegue a vosotros la luz y la paz que ya sos y que solo os tenéis que hacer consciente de ellos para verlo. Es a través del reconocimiento de vuestra propia luz como se trascienden las creencias que os atan a la tristeza o a las penas. Es a través del reconocimiento propio de que sois la luz, santidad, el Santo Hijo de Dios. Como se trascienden creencias que no están en luz. Jamás podréis superar o trascender o regresar a Dios a través del sacrificio. Porque el sacrificio conlleva miedo y Dios no es miedo, Dios es amor. Y al momento en que uno acepta el sacrificio, lo que está aceptando es que Dios es temor, que Dios no es luz sino oscuridad. Lo que sí sucede cuando alguien sufre es que en esa alma hay un deseo muy grande, muy profundo, que el alma pide y Dios concede, pues todo se os ha concedido desde vuestra creación. Y entre más pide esa alma, más se os concede, mas no podréis recibir ese pedido hasta que estéis en paz y creáis que os merecéis lo que deseáis. Que os merecéis lo que deseáis. Hay almas que aprenden, que no es a través de los golpes o el sacrificio del cuerpo como se llega a la luz. Pues hay almas que han experimentado eso una y otra vida, y muchas vidas, hasta que el alma por fin acepta que ese no es el camino hacia Dios, que Dios no es temor, sino amor, que a vosotros os corresponden las cosas de la luz. Pues Dios no se da a sí mismo oscuridad. Dios se da luz. Y vosotros, al ser a imagen y semejanza de Dios,
vos solos os dais y vos solos os quitáis. Es vuestra elección. Más efectivamente, si hay un alma que sufre y sufre, mayor es su deseo de la luz, mayor es su deseo de la verdad. Y esa situación, orilla a esa alma a buscar la luz hasta que la encuentra. Hay quienes no buscan la luz, buscan la venganza y no la encontrarán. La luz se oscurrirá entre sus dedos, porque la venganza no es luz. En apariencia hay quienes quieren luz, pero su verdadero deseo era la venganza. Hay otros que buscando la luz simplemente mandan bendiciones a sus semejantes. Ellos más próximos a la luz. Mas, ¿cuál es el propósito de cada alma? Se está en este plano para experimentar la luz y la aparente oscuridad, la cual, como mucho se ha dicho, es ilusoria. Ya se nos fue. A ver si sí se da cuenta. Vamos a esperar tantito, a ver si regresa. Voy a seguir hablando que acá se está grabando. La luz entonces está en cada alma, mas cada alma un propósito. Hay quienes vienen a experimentar el conocer qué es la oscuridad, aun y cuando sea ilusoria. Hay quienes vienen a experimentar el contraste de qué es la luz y qué es la oscuridad. Y para poder conocer la luz o la oscuridad tiene que existir una o la otra. Son enseñanzas que no ocurrirán en el plano celestial, por lo que esas experiencias de vida mucho le están brindando a esa alma adolorida. Es entonces a honrar cada camino y cada alma, porque cada experiencia de estas almas va expandiendo la gran mente universal. Pues ahora alguien ya vivió aquello y lo ha trascendido con el tiempo. Y es entonces esta alma que ya ha pasado por ahí puede enseñar a otras a trascender esas creencias que atraen esas situaciones de vida. Entonces, eventualmente estas almas se vuelven maestros al encontrar dentro la verdad y la luz que anhelaban, que deseaban y que siempre había estado en ellos.
son maestros en potencia. Eventualmente, en algún momento, ellos trascendiendo esas creencias y enseñando a otros a trascenderlas. Ok, yo continué porque como quiera se grabó, ok. Lo que estoy captando es que Sandra, que fue la que me preguntó, no está. Allá está. Se les la sacó y batalló para volver a entrar, pero ya regresó. Ya estoy aquí. Entré desde el celular. Ahora, miren, se inhibió, no sé qué le pasó, pero ya estoy aquí. Oigo el audio después para ver la respuesta, porque en los libros sí marca mucho que desde el alma se hacen esos pactos y se hacen esos acuerdos de las situaciones a veces que van contra toda dignidad humana. Sí, ahorita lo que te puedo explicar así a grandes rasgos de lo que decían ahorita es que esas almas pues son maestros en potencia. Eventualmente ellos encontrarán que van vida tras vida experimentando el sacrificio hasta que finalmente se rinden y dicen, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no es a través del sacrificio, ya fueron muchas vidas que es a través del sacrificio como estoy viviendo y no me ha llevado a nada. Entonces buscan otra cosa, buscan otra solución a sus vidas y se percatan que ahora sí, a través, digamos, por ejemplo, del perdón, que es como encuentran esa salida y no a través del sacrificio, ¿sí? Entonces te dicen, entonces ya estas almas que trascienden esas creencias, ahora son maestros que pueden enseñar a otras personas que están en esas situaciones cómo trascender esas situaciones, ¿sí? Mira, ayer me tocó estar con Flor y Oscar y Héctor. Entonces, pues nosotros estamos también pasando por... Perdón. Sí, así lo explican en los libros estos, que esas almas lo que son o sea, ya han pasado tantas vidas sufriendo, que justo en esa vida lo que vienen es a sanarse para ayudar a otros a encontrar ese amor dentro de ellos. Sí, pero... Digo, es lo que yo he ido aprendiendo. Sí, pero... Y habla sobre situaciones muy dolorosas. Sí, pero aquí lo que te están diciendo es, esa alma ya no viene con la idea de que es a través del sacrificio como se trasciende. Ya viene con la idea de que ya lo intenté muchas vidas a través del sacrificio y eso no funciona, ¿sí? Te decía que ayer estuve con Flor, Oscar y Héctor y yo le decía que por las cosas que yo he pasado y ahorita estamos pasando y estamos trascendiendo, gracias a Dios, te digo, a mí se me figura que muchas veces paso por alguna situación que yo la vivo, que no es como que alguien me la platicó. Salgo entonces airosa de esa situación y entonces puedo enseñarle a alguien más cómo lo hice. ¿Sí me explico? Y entonces muchas veces se me figura que sí, que cuando nosotros estamos en una situación y aprendemos a cómo trascenderla, es cuando yo se la puedo enseñar a otros, ¿sí?
Pero si yo no paso por esa situación en carne propia, pues ¿cómo se le enseñas la solución a otra persona? Entonces, lo que yo me he percatado es, pues, muchísimas cosas que hay unas que definitivamente no entendía nada y que poco a poco se me han ido, pues, revelando, por así decirlo, ¿no? Y sí que entiendo que la gente confía más en una persona que le pasó algo en carne propia y que te está diciendo, y lo superé de esta manera, a que cuando dicen, es que a la amiga, de la prima, de la tía, le pasó así, ya está. ¿Sí? Y tú dices, pues ya no sé si sí o si no. Pero cuando, por ejemplo, a mí me pasa algo y se los comparto, tú dices, es que a ella le pasó y ya lo superó, déjame lo hago yo también. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque si le pasó a ella y así fue como le salió adelante, a mí también me tiene que servir. Y si algo yo he visto no es a través del sacrificio. Lógicamente, cuando tú sientes sacrificio, cuando tú estás en la sensación de sacrificio, te van a llegar más situaciones en las que te vas a estar sacrificando. Por ley de atracción vas a atraer más situaciones de sacrificio a tu vida. Por eso es por lo que el curso de milagros te está constantemente diciendo, haz el sacrificio a un lado. Por ahí no es. Por ahí no es. Tienes que sentir la dicha. Tienes que sentir la dicha. De hecho, ahorita no tengo todas mis cositas aquí a la mano, pero recordarán que había es más, se me hace que lo tengo por acá. Me están diciendo que sí lo tengo por acá, permítanme. Que sí lo tengo a la mano, vamos a ver en dónde está. Está aquí. Dice, ¿quién podría desesperarse cuando la perfecta dicha es suya y está al alcance de todos como remedio para el pesar y la miseria, para toda sensación de pérdida y para escapar totalmente del pecado y la culpabilidad? Es de la lección 162.5.4. O sea, y lo traigo aquí a la mano, ahí se los muestro, porque me parece tan interesante, tan importante y tan fuerte, que no es a través del sacrificio como tú sales del pesar y la miseria y de todos los males, sino es a través de la dicha. ¿Por qué? Porque cuando tú estás experimentando la dicha, como dicen, todo lo de afuera es un reflejo de mis emociones que estoy teniendo por dentro. Entonces, si todo eso de afuera es un reflejo de lo que estoy sintiendo por dentro, si yo estoy en la dicha constantemente, la vida me empieza a reflejar más situaciones de dicha y me empiezo, como ley de atracción o como imán, a atraer más situaciones y personas que me traen dicha. Más si yo me siento en el sacrificio o en el castigo, entonces por ley de atracción voy a estar atrayendo más de eso a mi vida y jamás voy a salir del pozo. ¿Sí? Entonces, lógicamente, yo nada más paso el mensaje. Esto es libre albedrío. Que cada quien, pues, tome su decisión, ¿verdad? Pero yo en lo personal he aprendido a base de golpes, entre comillas, que no es a través del sacrificio como tú llegas a la luz. Porque Dios no es miedo, Dios es amor. ¿Sale? Creo que en este capítulo 6 vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso y va a ser bastante interesante lo que nos vamos a encontrar. Bueno, ¿les parece si continuamos? Ok, tenemos esto entonces. En el párrafo 4, si no me equivoco,
tenemos... En la medida en que creas, es el 4.5. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otro. Está hablando de la ira. En la medida en que creas que la justifica la ira, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, o sea, tienes que estar equiparándote con el cuerpo y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé, o sea, no hice conciencia colectiva. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. Entonces, el ataque no es real, está en tu mente. Tú estás teniendo pensamientos de ataque y los de afuera vienen y te muestran lo que tú estás creyendo por dentro. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. Cuando te dicen no trates de protegerla, está hablando acerca de esa falsedad, o sea, de esa, pues sí, de que el ataque es real, ¿sale? Te dice no trates de proteger esa creencia, tú no puedes ser atacado. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Esto es bien importante. Nos está diciendo primero, no trates de proteger tu creencia de que puedes ser atacado. No existe el ataque. Cuando tú tienes creencias de que existe el ataque, entonces estarás manifestando esas proyecciones afuera y nunca faltará que alguien te viene y te ataca. Pero eso es falso. Si te ves a ti mismo que estás viendo ataque allá afuera, entrégaselo al Espíritu Santo y date cuenta que solamente es una proyección. ¿Sí? Y luego te dice, si yo, dice Jesús, si yo que pasé por esto de la crucifixión, no desaté mi ira, y en pocas palabras te estaba diciendo, si yo estando en la cruz le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaba en el perdón. Entonces ese era el ejemplo máximo de que no importa lo que le estén haciendo, entre comillas, a tu cuerpo, la ira y el ataque o el contraataque no está justificado. ¿Por qué? Porque te dicen, porque para empezar el cuerpo no existe
Y para terminar, es que tú te lo estás haciendo a ti mismo todo. No hay otro ahí afuera. Los aparentes otros están a tu servicio y te están trayendo lo que tú esperas de la vida. ¿Sí? Cambia la percepción que tienes de la vida, cambia la percepción que tienes de ti mismo y entonces cambiará todo tu exterior. Luego, dice, no creas que está hablando acerca de la justificación de la ira. No tiene justificación el que tú entres en ira o te dejes llevar por la ira. Y lo más fuerte que está aquí, te dice, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Ojo con esto. Lo que te está diciendo es, las creencias que tú tienes ahorita son lo que hace que haya una distancia entre Jesús y nosotros. ¿Sí? O sea, Él tiene unas creencias que lo ponen en un nivel altísimo de espiritualidad y yo tengo unas ideas o unas creencias que me llevan muy, muy lejos de la luz y que te dice, es solo cuestión de que creas las cosas en las que yo creo y vas a ser maestro de igual calibre que yo. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, es evolución. No hay a otro lugar a donde ir. Ya somos la luz. Lo único que nos falta es ese reconocimiento de que sí lo somos. Esto es como una especie de invitación que te está diciendo, expande tu mente, expande tus creencias, cree en la luz, cree que eres digno y merecedor de todo lo que es bueno, de todo lo que Dios creó, porque ya se te ha dado. Y si no lo estás recibiendo es porque todavía no te la crees de que lo mereces, porque el ego no te deja que tú aceptes estas verdades. ¿Sí más o menos se va entendiendo? ¿Ok? Entonces, esto también se los recomiendo que lo escriban por ahí en algún lugarcito y que continúen con sus lecciones de práctica, con la sensación de que al momento de que yo siga creyendo en esas verdades que Jesús me está compartiendo, también me voy a volver un maestro como Jesucristo. ¿Sale? Solamente son creencias las que tengo que cambiar en mí. Luego dice, tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Otra vez, esto es súper lindo porque te dice, no se trata que tú te esfuerces para hacer algo, es nada más que lo reconozcas que ya está allí. ¿Sí? Entonces, otra vez, tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. O sea, Dios ya lo puso allí. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptarlo. Dios mismo lo puso ahí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ojo con esto. ¿Qué te está diciendo? Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no creía en ello y antes no lo aceptaba como una verdad. Lo aprende, se le revela y entonces lo cree y lo acepta como su nueva verdad y entonces llega el redespertar. Entonces él ya pasó por allí y ahora viene y nos lo muestra y nos dice, así fue como yo llegué a esto, ahora hazlo tú, si se puede. No puedo hacerlo por ti, pero tú puedes hacerlo por ti mismo. Es nada más un cambio de mentalidad. Dice, ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal.
Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Ojo lo que está diciendo. Supuesta agonía del huerto. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta, lo cual quiere decir que Jesús no la percibía como una agonía. ¿Sí? Dice, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, y la ponen con mayúsculas refiriéndose al Espíritu Santo, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. O sea, cuando tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, nos debilita, ¿ok? Eso nos debilita. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí, donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. O sea, hemos dicho que Dios está en el corazón y ese es el altar. Y por lo tanto, el cuerpo viene siendo el templo o bien la iglesia. Entonces te dicen, no puede haber una iglesia si no hay un altar. ¿Sale? La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguen. Ojo aquí con esto. Dice, los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Un maestro no te enseña a través del dolor, te enseña a través del amor, de la paz, de la alegría. ¿Sale? Si tú por ahí de repente encuentras a alguien que te quiere enseñar por medio del dolor, te dicen, ese no es un maestro hacia la luz. ¿Sale? Luego dice, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. O sea, él dice, yo elegí, hice una elección, dice, por tu bien y por el mío. El demostrarle a todos los que estaban ahí en la crucifixión que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Entonces decía, yo estoy aquí en la cruz y estoy diciendo, ¿sabes qué? Esto es irrelevante. Vengo a mostrar una enseñanza que va a perdurar para toda la vida. Si la interpretas correctamente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no la interpretas correctamente, vas a pensar que entonces sí es a través del sacrificio como se llega a la resurrección. Y te dicen, no fue a través del sacrificio, fue a través del perdón y de que yo no culpaba a los demás. ¿Estamos? Vamos a seguirle. Dice, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz
nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. ¿Ok? Entonces te dicen, si tú puedes aprender a través de las experiencias de otros, aprende. Escucha cómo le hicieron para salir del atolladero y tú también hazlo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas, o sea, cómo percibir esas experiencias por las que Jesús pasó. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable, o sea, la ira. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Ojo con eso. Ojo con eso. Esto es súper importante, creo que se relaciona un poco con lo que se dio anteriormente, en donde dice mi voluntad junto con la de Dios. Entonces, si la voluntad de Jesús es una con la voluntad de Dios, quiere decir que la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Y Jesús se ha unido a esa voluntad. ¿Sale? Entonces, digamos que el sufrimiento es solamente cosa del ego. ¿Sale? Dice, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente. Ojo, los apóstoles interpretaron erróneamente la crucifixión. Dice, por la misma razón que otros lo hacen, o sea, actualmente otros siguen interpretando mal la crucifixión. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios, y la ponen entre comillas porque está diciendo que es ilusoria, no es real que haya una ira de Dios. Dice, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. Vamos a detenernos aquí un poquito. Se está adentrando a la Biblia, ¿sí?
Está tomando versículos de la Biblia y nos está diciendo, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones. Ojo, está diciendo, ellos pusieron palabras en mi boca que yo no dije. Eso es bien fuerte. Eso es súper fuerte. Dice, tales como no he venido a sembrar la paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas castigo, porque Jesús sabe que era ilusorio. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Ojo con esto. Está diciendo, ¿cómo iba a condenarlo? O sea, a Judas. Cuando estaba listo, cuando ya estaba listo para ser crucificado sin condenar a nadie, sin estar diciendo este es culpable, este es culpable, este es culpable. Dice, yo no hubiera dicho Judas es culpable cuando yo ya estaba listo para probar que condenar es imposible, ¿sí? Entonces, el máximo ejemplo y enseñanza que nos está dando es, pase lo que pase, no culpes, no condenes. Porque todo lo que das se te regresa. Y entonces vas a empezar a sentir que si tú eres culpable, mereces castigo. ¿Sí me explico más o menos a lo que se refiere, no? Luego, cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Otra vez, no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. O sea, lo que el sistema de pensamiento te está trayendo a través del curso de milagros es que te despojes de los miedos. De cualquier miedo, ¿sale? No ando en busca de mártires, sino de maestros. Y otra vez volvemos al tema que se trató hace rato, ¿sale? No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto, entre comillas, hubo un conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, te dice Jesús, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Ojo, Dios no tiene necesidades. Nosotros sí. ¿Sale? No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se extendió esto que se dijo? ¿Sale?
Ok, otra vez. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia. Pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Aquí tenemos algo bien importante. Ayer Héctor me decía, es que quiero agradar a Dios. Y los maestros le dijeron, es que tú no necesitas hacer nada por agradar a Dios. Dios ya te ama incondicionalmente y no sabes con cuánto amor te ama. Aquí la cuestión es, ¿te agradas a ti mismo? No es que agrades a Dios, es, ¿y tú te agradas a ti mismo? ¿Tú te amas? ¿Amas lo que Dios creó como tu ser? Si no te amas es porque no te estás viendo como Dios te creó. ¿Sale? Entonces aquí en este caso lo que nos está diciendo es, no se puede amar lo que no se aprecia. Entonces si tú no te estás apreciando, si tú no te estás agradando, entonces tú no te estás amando. Y si tú no te estás amando, esto es bien importante, te vas a encontrar gente afuera que no te ama y vienen a mostrarte cómo te estás tratando por dentro. Ojo con eso, ¿se entendió? O sea, otra vez, si tú no te estás apreciando, es porque tú no sabes quién eres, porque tú eres la creación perfecta de Dios, ¿sale? Y si tú no te estás amando y apreciando, es porque no te conoces. Pero ahí no está el final de todo el show. Porque resulta que entonces, en la forma en como tú te ves a ti mismo y te tratas por dentro, otros vienen a tratarte como tú lo haces por dentro. Y si tú no te aprecias, van a llegar otros que no te aprecian. Y si tú no te amas, van a venir otros que no te aman. ¿Sí más o menos se va entendiendo? ¿Sale? Ok. Luego dice, cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. ¿Por qué? Porque no te conoces. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Por eso otros te rechazan. ¿Sale? Cuando tú te rechazas, entonces otros también te rechazan. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo. Ojo con esto, el poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Entonces tu mente está constantemente usando un poder divino para crear tu vida. El cómo usas ese poder es elección y es fuerza de voluntad. ¿Sale? La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa. Y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, o sea, la del Espíritu Santo, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo.